Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Cocinando con Juani. Yo soy Juani para las nuevas suscriptoras que recién se están integrando a mi canal. Hoy les traigo una receta que les va a encantar y que sirve para todo momento y en especial para estas fiestas que se avecinan. Es un postre, sí, es una receta dulce. Se trata de la torta tres leches. ¿Les suena ese nombre? Sí, es muy famosa esta torta. Es muy famosa y hay muchas maneras de hacerla. Yo vi muchas recetas, pero yo traigo mi versión que espero que les guste, que estoy segura que les va a gustar, porque mi versión va a ser más fácil, más práctica, más económica y tengo varios tips que les quiero dar, ¿ya? Así que no se vayan del canal, quédense hasta el final del video, porque ahí van a ver todo el detalle y todo el paso a paso. Así que no se hable más y vamos por los ingredientes. Bueno amigos, aquí estoy con los ingredientes de esta rica torta tres leches, que la vamos a hacer a mi estilo. Aquí estamos, empecemos. Primero, 6 huevos, 5 si son L y 6 si son medianos. Los míos son medianos, son chicos, entonces voy a hacer 6 huevos enteritos. 1,5 taza de azúcar glass o azúcar flor. 1,5 taza de harina de todo uso. Una cucharadita de polvos de hornear, ralladura de un limón o puede ser una cucharadita de vainilla, el que les gusta la vainilla, y media cucharadita de sal. Y esos son todos los ingredientes para el bizcocho, porque primero esta torta consta de 3 pasos en realidad. El primero es hacer el bizcocho, luego hacer el relleno y echárselo al bizcocho y dejarlo remojar toda la noche en el refrigerador y al otro día decorar. Así que son 3 pasos, ¿ya? Y bueno, tenemos un molde de 22 centímetros que yo lo voy a forrar y lo vamos a hacer en este. También hay gente que lo hace en esos Pyrex de vidrio y así no lo tienen que sacar, pero es que yo quiero que parezca que sea una torta, entonces quiero sacar el bizcocho, ¿ya? Y ahí les voy a enseñar cómo se hace. Entonces vamos a trabajar. Bueno, aquí voy a empapelar el molde y lo voy a hacer así. Lo pongo encima, le eché aceite de oliva un poco para que se pegue el papel, y este también lo pegué con aceite de oliva. Y entonces ahora ustedes lo que hacen es apretar. Listo. Y queda así, ¿ven? ¿Por qué hago esto? Porque a veces estos bizcochos suben mucho y no quiero que se rebalse. Entonces quiero que quede derechito, porque si se rebalsa va a quedar chueco, ¿ya? Es por eso. Si ustedes tienen un molde bien alto, bueno, qué rico. Yo no es tan alto este, entonces para prevenir que me pase eso, que ya me ha pasado en alguna oportunidad, voy a poner este papel. Entonces así queda, ¿ven? Pero le voy a cortar estas orillas porque no son necesarias. Ahora sirve como para sacarlo del horno, sirven esas orillas. Así que voy a dejarle una igual para tirarlo de ahí. Claro, uno llega y lo tira de ahí, ¿ya? Así que ahora lo vamos a dejar ahí reservado para cuando tengamos listo el batido. Bueno, yo voy a usar esta máquina, pero también se puede hacer con las batidoras manuales eléctricas y también con una batidora manual también. Yo lo voy a hacer aquí porque me sale más fácil y más rápido. Así que empecemos. Lo primero que hay que hacer es echar los 6 huevos. En este caso yo puse 6 porque eran chiquitos, si no son 5. Y le vamos a echar la gotita de sal, media cucharadita de sal. Y vamos a batir hasta que se ponga espumoso esto. Bueno, ahora ya está, miren, ahora ya está como cremita.
¿Ven? Está amarillo claro. Entonces ahora viene el momento de echarle el azúcar flor o el azúcar glass. Vamos a echárselo lentamente. Y se lo vamos a echar todo. Vieron que el huevo ya subió, dobló su tamaño. Ahora voy a aumentar la potencia. Ahora le vamos a echar la ralladura de limón. Y ahora vamos a agregar la harina. Pero lo vamos a hacer manualmente. Aquí está la harina, aquí están los polvos de hornear y se los vamos a echar a la harina. Vamos a mezclar así. Y ahora esta harina la vamos a cernir. ¿Para qué? Para que quede suave y no pasen las pelotitas o alguna basurita. Esto es muy conveniente hacerlo. Y ahora con una de estas paletas se mezcla en forma envolvente. ¿Por qué? Porque queremos que este bizcocho quede con harto aire y que quede bien esponjoso. Ahora vamos a echarlo a este molde que teníamos preparado con papel de mantequilla, todo ahí bien preparado. Y lo vamos a echar todo aquí. Y eso es todo, señores. Este bizcocho tiene muy pocos ingredientes. Y es una receta infalible. Este bizcocho no falla nunca. Siempre les va a quedar esponjoso, les va a quedar alto. Ahora le vamos a dar unos golpecitos para que quede parejito. Y lo vamos a llevar a un horno de 385 Fahrenheit y ustedes 180 Celsius por 35 a 40 minutos según su horno. Acabo de sacar este bizcochuelo del horno, está caliente. Estuvo 35 minutos, así que ahora hay que esperar que se enfríe y cuando se enfríe lo vamos a desmoldar y le vamos a hacer hoyitos y le vamos a meter toda la salsita que le vamos a hacer ahora. Cuando se enfríe voy a empezar a hacer la salsa, todo el relleno que consta de leche condensada, leche evaporada y crema para batir. Bueno, aquí ya está frío, está tibio, ya se enfrió, así que lo vamos a desmoldar. Por supuesto, como le pusimos ese papel de mantequilla, es maravilloso porque miren, no se pega por ninguna parte. Y miren que me quedó lindo este bizcocho. Yo lo voy a poner en este molde que es desmontable, pero es mejor para que no se salga el líquido uno no desmontable, pero no tengo. Entonces voy a ponerlo aquí, pero le voy a poner este plástico film para que el líquido no se salga. Ahí sí. Ahora vamos a poner el bizcocho adentro. Espero que quepa. Sí, sí cabe.
cabe justito. Le vamos a hacer unos hoyitos con un palito, así. Muchos hoyitos. ¿Para qué? Para que el relleno que vamos a hacer penetre y quede bien pasadita esta torta. Puede ser con un cuchillo, con un tenedor, con lo que tengan, ¿ya? Por mientras lo vamos a dejar aquí en esta rejilla y les voy a mostrar los ingredientes. Les voy a mostrar los ingredientes del relleno. Los ingredientes del relleno son 3. Son un tarro de leche evaporada, que son 350 ml más o menos aproximados. Un tarro de leche condensada, que son casi 400 ml. Y una cajita de leche para montar, crema para montar. O se llama también crema de nata. O whipping cream. Todo eso se llama, que son también 400 ml. Así que vamos a empezar. Yo lo voy a batir con un batidor de estos eléctricos, pero se puede hacer perfectamente en un batidor manual o con un tenedor o con una cuchara. Aquí lo vamos a hacer. Pongan atención. Leche evaporada. Nata o crema para montar. Y leche condensada. Estas 3 leches las vamos a mezclar y se las vamos a echar al bizcochuelo. Listo. Lo que queríamos era que se uniera todo estas 3 leches. Vamos a hacerle más hoyitos a este bizcochuelo para que nos quede bien pasadito. Qué lindo me quedó este bizcochuelo, me encantó. Ya, entonces ahora vamos a empezar a echar esta leche. Si nos sobra leche, si nos sobra mezcla, la guardamos y después, cuando lo saquemos del refrigerador, le volvemos a echar de estas leches. Y cuando uno lo sirve, también es buena idea, y ese es otro truco, otros tips, echarle una gotita encima o en la orillita del plato, echarle de esta salsa. Y así voy a echar toda la leche, todo lo que más me quepa, y lo vamos a llevar al refrigerador hasta el otro día, y mañana nos vamos a ver nuevamente para decorar esta torta. ¿Qué les parece? ¿Ven cómo se va absorbiendo? Entonces mañana nos vemos. Yo voy a tapar todo esto lo vamos a tapar con este plástico y me lo voy a llevar al refrigerador hasta mañana. Y mañana nos vemos. Bueno amigos, aquí ya pasó toda la noche en el refrigerador este bizcocho con toda su salsita que me sobró acá. Tengo salsita, entonces vamos a desmoldar. Y voy a ponerlo en este plato. Vamos a hacer así. Y vamos a ver. Lo bueno es que yo puedo sacarlo de aquí. Entonces puedo despegar esto
Eso es lo bueno de estos moldes. Son abiertos el plato. Y ahora se saca el plástico. Miren, para eso era el plástico. Para que no tuviéramos problema de desmoldarlo. ¿Ven? Vamos a hacerle hoyitos porque en esta parte no tenía hoyitos. Para que se absorba. Y así quede más pasadito esto. A mí me gusta que quede bien remojadito. Mientras se remoja, ahora viene la parte de la decoración. Yo soy bien sencilla para decorar. Quiero hacerla bien rústica, no muy decorada. Así que ustedes van a ver. La voy a hacer esta vez con crema chantilly. Por lo general la veo que la hacen con merengue suizo. Pero eso lo dejo a su elección, como ustedes quieran. Yo esta vez lo voy a hacer con crema chantilly. Bueno, aquí estamos con la crema chantilly. Yo usé una cajita de estas de crema montada, que se llama, o nata, de aproximadamente 400 ml. Y vamos a usar 1/3 de cup de estas de repostería de azúcar flor para que esto tenga más consistencia y quede más dulcecita. Así que vamos a empezar. Ahora que está tomando consistencia, le vamos a echar el azúcar flor o azúcar glass. Ahora que ya empieza a estar espesa y empieza a hacerse piquitos así, puedes hacer figuras, es que está lista esta crema chantilly. Cuando está así es porque está lista. Ven que el azúcar flor, el azúcar glass, hace que se espese más y dure más esta crema en la torta. Bueno, aquí tenemos la torta ya totalmente, el bizcocho está totalmente remojadito. Ahora yo tengo aquí la crema chantilly que se la voy a echar toda aquí. No voy a hacer decoración muy elegante ni nada por el estilo. Podría usar una manga pastelera y hacer adornitos, pero esta vez la quiero hacer bien rústica. ¿Ya? Entonces la vamos a hacer así nomás. Voy a poner la crema encima. Y la vamos a dejar así de linda, con puros cachitos y puntitas así de rústica. ¿Qué les parece? ¡Qué lindo! Así la voy a dejar. Todo rústico. Voy a echar toda la crema. La gracia de hacerlo con molde desmontable es que no se rompe el bizcocho, pero yo le puse ese papel, ese plástico film, justamente para que no se rompa y puedan sacarlo fácilmente las que no tienen molde de estos desmontables, ¿ya? Así que no van a tener problemas. Ahora le voy a poner una frambuesa aquí para que no esté tan blanco todo. 3 frambuesas y la decoración es al gusto de ustedes, ya amigos, así que no se preocupen. Y yo me gusta la canela, entonces le voy a espolvorear un poco de canela. ¿Qué les parece? Mire qué lindo quedó. ¡Ay, mire qué hermoso quedó mi torta!
Si no les gusta la canela, no le echen canela. Bueno amigos, ya llegamos al final de este video, de esta rica torta tres leches. Como ven, está terminada. Este es otro día. Ayer la hicimos, ¿se acuerdan? Hicimos el bizcocho, lo dejamos remojando en el refrigerador y hoy la decoré. Miren qué hermosura. Y este es el momento que a mí más me gusta, que es probarlo. Lo vamos a probar de inmediato. Ahora la voy a cortar. Uy, está blandita. Ahora la vamos a sacar. Miren cómo se ve este trozo de torta tres leches. Delicioso, el bizcocho está mojadito. Miren qué maravilla. Bueno amigos, ya estoy con la torta partida. Como ustedes pudieron ver, ya la partí. Miren, se ven los juguitos ahí. Qué exquisitez. Y tengo mi trocito aquí para probarlo. Uy, ya lo estaba probando, pero ahora voy a probarlo de nuevo. Es una delicia. No se pueden perder esta receta, amigos y amigas. Es muy fácil y con ingredientes fáciles de encontrar en el supermercado y ingredientes económicos. ¿Qué mejor? ¿Se dieron cuenta cómo es el bizcocho? El bizcocho con muy pocos ingredientes y el relleno son 3 ingredientes, las 3 leches. ¿Qué mejor? Así que también este bizcocho, si ustedes son intolerantes al gluten, también el bizcocho lo pueden hacer con harina de almendras. Eso sí, que queda más esponjoso y como más bajito. Y claro, se remoja más fácilmente. Hay que echarle menos remojo, menos líquido, porque se remoja muy fácilmente con la harina de almendras. Pero queda igual de rico, así que no se pierdan esta receta por el problema del gluten. Pueden hacerlo con harina de almendras o con otras harinas también. Bueno amigos, yo los voy a dejar ahora porque voy a seguir probando este trocito de torta. Y bueno, esta torta es especial para esta fiesta como postre. Van a quedar como reinas ustedes ante sus familiares y sus amigos. Así que no dejen de hacerla. Se dieron cuenta que era muy fácil, ¿verdad? Todos los pasos y detalles y cantidades y ingredientes van a estar en la descripción del video. Así que ahí encuentran todo el detalle. Y si tienen alguna duda, por supuesto, háganme comentarios y yo les respondo de inmediato, ¿ya? Bueno, les deseo lo mejor, amigos. Que tengan unas felices fiestas, si es que no nos vemos antes. Y sigamos viéndonos en un próximo video con Cocinando con Juani. ¡Adiós!